Buenos días, compañeros, bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales llamada Reflexiones Tempranas. Están con Marmaster y Hip Hop 360 grados. Como ven, estoy haciendo la grabación pues, con unos medios bastante rutinarios, un iPad y con una mala calidad de micrófono y con una luz cualquiera, ¿no? En fin, en un lugar paradisíaco, eso sí. Pero bueno, la cuestión es que aquí lo que importa es hacer una reflexión rápida, sencilla, y donde no importa tanto los tecnicismos y la forma de expresarlo, sino que salga todo espontáneo y que fluyan los pensamientos de mí hacia vosotros, ¿vale? Lo que yo hago todas las mañanas cuando voy andando desde casa hasta el trabajo, hasta el estudio, es pensar qué aprendí ayer. Para mí es básico hacer esta reflexión porque de esta forma cada día sumo una nueva técnica a mi base de datos y voy siendo más capaz de enfrentarme a cualquier tipo de producción. Porque la realidad es que cada canción es distinta y mientras más sensibilidad tienes, más escuchas la diferencia. Obviamente le pones a tu madre 15 canciones de rap y dice todas son iguales. Sin embargo, a mí me pones 15 canciones de rap y encuentro 1.000.000 de diferencias entre las 15, no 7 diferencias, ¿no? Las típicas. ¿Qué 7? No, 1.000.000. Tan solo analizando una voz puedo encontrar miles de diferencias, analizando un bombo. Imagínate, ¿no? Una canción completa. Cuando te encuentras con canciones tan distintas y quieres hacer algo especial para cada una, quieres encontrar un carisma en cada producción, quieres entregar una mezcla muy buena a cada cliente, esto requiere de mucho conocimiento. Entonces cada día, después de levantarme y desayunar, comienzo a pensar y digo, ¿qué aprendí ayer? ¿Qué me enseñó la experiencia ayer en el estudio? Y estas primeras reflexiones en esto se basa, ¿no?, esta nueva serie de tutoriales. Primeras reflexiones como el parámetro de la reverb, pero no vamos a hablar de reverberación, vamos a hablar de pensamientos, ¿vale? Tenemos que coger esta técnica. Os invito a cada uno de vosotros a hacerlas y a compartirlas conmigo en los capítulos de primeras reflexiones. Yo hoy os voy a hablar de lo que aprendí ayer. Ayer en el estudio tuve varias mezclas muy curiosas, porque eran mezclas densas, donde había gran cantidad de instrumentación. Una de ellas era una mezcla con sonido latino. El sonido latino es muy rítmico, es polirrítmico, es decir, tiene más que ritmo, tiene varios ritmos al mismo tiempo, varios ritmos entrecruzados, es decir, hay mucha notación, mucha información de notas y, por supuesto, pues para meter muchas notas en una producción tienes que hacer un buen trabajo, para que todo se escuche con nitidez y claridad. Por otra parte, tuve una producción, un tema con sonido bastante sintético, un tema mío, con Muzzle in the Dog, que le hice en los clubes, que tiene básicamente dos instrumentos que son sintéticos y que ocupan muchísimo espacio frecuencial. Cuando tú tocas una nota de un piano, ese piano tocas un La y te da un La, ¿no? Y ves una frecuencia de La y ves algunos armónicos que la acompañan. Sin embargo, cuando tú tocas una nota de un sintetizador, el sintetizador te puede estar dando un rango de frecuencias tranquilamente. En una sola nota te puede estar creando frecuencias desde 180 Hz, desde 100 Hz, desde 60 hasta 8.000 o 9.000, ¿no? Es decir, ocupa un rango súper amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo natural. Tú con un sinte puedes crear lo que tú quieras. Entonces, claro, hay que tener cuidado cuando tú tocas un sinte y, por ejemplo, cuando tocas ya acordes, ni te digo, si no solo tocas una nota, tocas 3, tocas 4 notas, imagínate el sinte, el barullo que te mete en la producción, ¿no? Entonces, para esto luego mezclarlo cuesta mucho trabajo porque hay poco espacio para las voces. Y básicamente pues yo me encontré con eso, con dos producciones a lo largo del día bastante densas. Lo que tuve que hacer para mezclar estas canciones era algo que yo ya sabía, es decir, necesito recortar bastante, hacerle un hueco muy importante, por ejemplo, a los sintetizadores, hacerle un corte en 3,5 kHz, 4 kHz, 4,5, donde están las voces, la inteligibilidad de las voces, pues en un momento dado cortando al sinte por ahí, haciendo un hueco, metiéndole un bocado en esa zona con el ecualizador, las voces van a resaltar más claras y tal, ¿no? O por otro lado también recortando con filtro HPF y LPF, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? Dejando espacio. Esto es algo que yo ya sabía que tenía que hacer. Lo que pasa es que ayer fue muy curioso que tomé conciencia de algo que siempre había dicho y había sabido, ¿no? Pero ayer lo vi más claro que nunca. Cuando tú haces el corte de HPF, por ejemplo, vas recortando los graves, te das cuenta de que el sonido se te queda muy pequeño. Esto cuando lo haces en solo te resulta bastante difícil de hacer, porque el oído se queda viciado con el sonido de los graves y cuando lo haces pequeño no te gusta nada.
Entonces la sensación es que no quieres dejar ese corte, porque te resulta muy raro, te resulta muy fuera de lugar, ¿no? Sin embargo, ayer experimenté varias veces que estos cortes tan exagerados, cuando tú lo estás escuchando en la canción completa, en la producción completa, son mejor aceptados, porque resulta que hacen un bien a la producción, y de eso se trata. No se trata de que el sonido quede bien en solo, se trata de que la canción queden bien interrelacionados los elementos y haya espacio para que todo se escuche con nitidez. Estos sintes que se quedaban tan pequeñitos cuando le hacían los cortes, resulta que se quedaban de puta madre cuando escuchaban la canción completa. Entonces, mi reflexión fue, pues, por supuesto, nunca más vuelvo a hacer un corte HPF o LPF escuchando el sonido en solo, porque lo que a mí me interesa nunca va a ser escuchar el sonido en solo. El sonido se escuchará siempre con el resto de instrumentos. Entonces ese corte se hace con el resto de instrumentos, porque yo así sé cómo va a reaccionar la mezcla a ese corte, no cómo va a reaccionar el sonido. A mí me interesa la mezcla, me interesa las relaciones entre los instrumentos. Esta es la reflexión que tuve, y es algo que ya te digo, ya lo sabía y ya lo había puesto en práctica algunas veces, pero ayer es que fue acojonante. Básicamente uno de los sintes le pegué un corte a la voz la corté hasta los 150-160 Hz, las voces de Mao Zedong y la mía más o menos hasta 150 Hz. El sinte, el grave, lo corté, lo dejé desde 50 Hz hasta 600, por encima de 600 lo corté todo, y por encima de 50 también. Y después otro sintetizador que tenía lo dejé salir a partir de 600, donde cortaba el grave, y lo corté más o menos en 3500, donde ya empieza a ser bastante importante la voz, donde tiene la voz las frecuencias claves, ¿vale? Lo que nos da la inteligibilidad. A partir de 2000 básicamente hasta 5000, 6000 está toda la inteligibilidad, ¿no? Entonces le hice un corte pues más o menos en 3500, antes ya iba decayendo a partir de 2000 y ya en 3000 tenía el corte total, ¿no? Y le dejé cada instrumento pues muy recortado, ¿no? Muy como se hace, muy sonido americano, ¿no? Pero ya os digo, para hacer esto tienes que hacerlo siempre debes hacerlo con el resto de los sonidos sonando, ¿vale? Nunca con un solo del instrumento. Y esta es mi reflexión temprana. Mañana más. Venga familia, un fuerte abrazo, espero que os valga.